necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Todo nuestro ser interior necesita ser fortalecido para que el Cristo que mora en nosotros pueda expandirse y pueda hacer su hogar en cada parte de nuestro ser interior. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. A lo largo de los siglos se han publicado muchos comentarios acerca del libro de Efesios. Efesios es una epístola como ninguna otra en la Biblia, ya que está escrita desde el punto de vista de Dios y nos revela a la Iglesia como la entidad corporativa que cumple el propósito eterno de Dios. Muchos concuerdan en decir que este libro es el que contiene la revelación más elevada de todo el Nuevo Testamento respecto al propósito eterno de Dios. Escuchemos de nuevo las palabras de Pablo en Efesios 3, del 3 al 6. Dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Este pasaje habla del misterio de Cristo que había estado escondido, pero que ahora ha sido revelado por medio de los apóstoles, entre los cuales figuraba Pablo, quien era un prisionero de Cristo. Como leemos en los versículos del 9 al 11, a Pablo le fue encomendado alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta visión todavía está siendo revelada en la era presente, y presentar dicha visión ha sido la meta de este extenso estudio vida que concluimos hoy, el cual consta de 75 mensajes. Y nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández para darnos sus comentarios. Bienvenido, Antonio. Me alegro mucho de poder estar aquí hoy y espero poder contribuir a este mensaje de conclusión del libro de Efesios. Antonio, hoy hemos preparado un poco diferente y esperamos que aquellos que nos escuchan reciban el beneficio. El libro de Efesios tiene un punto de vista muy elevado y celestial, que ha sido objeto de muchos comentarios. En este ministerio, el de Watchman Nee y Witness Lee, hemos hablado repetidas veces acerca de esta epístola. El primer escrito del hermano Nee acerca de Efesios fue el libro titulado Sentaos, andad y estar firmes, el cual fue una recopilación de mensajes dados antes de la guerra entre China y Japón. Y este libro hoy día es considerado un clásico por muchos cristianos. Nosotros valoramos mucho esta obra y de hecho la hemos publicado en cintas de audio, tal como ya lo hicimos con otras obras clásicas de Watchman Nee. Por ejemplo, La vida cristiana normal, El misterio de Cristo, La iglesia gloriosa y No améis al mundo. Entonces, Antonio, lo que nos gustaría hacer hoy es hablar acerca de la progresión en cuanto a la revelación en el libro de Efesios a partir del libro Sentaos, andad y estar firmes, hasta llegar al estudio vida de Efesios,
llevado a cabo por Witness Lee formalmente en 1978 y el cual es la base de estos programas de radio. ¿Qué le parece? Me parece muy acertado, pues está de acuerdo con la naturaleza de lo que llamamos el recobro del Señor. Como usted acaba de decir, el hermano Nee escribió una serie maravillosa de mensajes que fueron publicados en este libro que se titula Sentaos, andad y estad firmes. Casi 40 años después, a principios de los 70, Witness Lee, después de haber ministrado acerca del libro de Efesios desde diferentes ángulos, él llevó a cabo una conferencia titulada Cristo y la Iglesia en Efesios, el cual fue un estudio temático relacionado con Cristo y la Iglesia. Luego, en el 1978, el hermano Lee llevó a cabo el estudio Vida de Efesios en 2 partes, y el tema central fue la Iglesia, el misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo como la plenitud de Cristo, que llega a ser la plenitud de Dios. Ese fue un estudio Vida de Efesios hecho versículo por versículo, desde la perspectiva de la economía divina, el cual sirve de base para estos programas de radio. Finalmente, como mencionaremos al final de este mensaje, se dio inicio al estudio de cristalización de Efesios, que contiene 12 mensajes que se enfocan en los significados intrínsecos y en los puntos cruciales de este libro. Esto es algo que no habíamos hecho en los últimos 70 años del recobro del Señor. Como veremos, este libro es inagotable y fue escrito desde la perspectiva de Dios. Regresemos de nuevo al libro Sentaos, andad y estad firmes. Este libro fue escrito basado en 3 aspectos de Efesios. Primero, el aspecto de sentarnos en Cristo, que proviene de Efesios 2:6, que dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el punto de inicio de la vida cristiana, donde no se necesita que hagamos nada, sino más bien que nos sentemos. Luego de este primer paso está el aspecto de andar, el cual se menciona en Efesios 4:1, que dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero, iniciamos nuestra vida cristiana sentados y luego empezamos a andar, lo cual es el sentido opuesto al orden natural de las cosas. Tercero, y finalmente, está el aspecto de estar firmes, lo cual se menciona en Efesios 6:13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Me gustaría en este momento que Walter, quien normalmente traduce al hermano Lee, nos leyera un breve párrafo de esta obra de Watchman Nee, y luego quisiera que usted nos comentara respecto a la esencia de este ministerio y el alcance de la visión. Adelante, Walter. La vida cristiana no se inicia andando, sino sentados. La era cristiana inició con Cristo, quien después de haber purificado los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De la misma manera, podemos decir que la vida cristiana individual se inicia con un hombre en Cristo, es decir, cuando por fe nos vemos sentados juntamente con Él en los cielos. La mayoría de los cristianos cometen el error de tratar de andar para después sentarse. Pero eso es lo contrario del orden establecido en la palabra. La experiencia cristiana es un asunto extraño. Si al principio tratamos de hacer algo, no obtendremos nada. Si buscamos obtener algo, lo perdemos todo. La experiencia cristiana no se inicia con la palabra hacer, sino con la palabra hecho. Eso está maravillosamente claro.
La expresión es extraordinaria y la verdad esencial está en armonía con las Escrituras. Si nosotros andamos antes de sentarnos, simplemente estamos tratando de obtener o ganar algo. La razón por la cual sentarse viene primero es porque la vida cristiana se experimenta sobre la base de la obra culminada de Cristo. Él ya hizo la obra y declaró en la cruz, hecho está. La obra redentora ha sido terminada. Por lo tanto, nosotros iniciamos nuestra vida cristiana sobre la base de una obra que ya ha sido culminada. Eso me recuerda a Génesis 1 y 2. El hombre fue creado justo antes del día sábado. Dios laboró por 6 días y el hombre, creado el 6º día, llegó a existir e inmediatamente descansó al entrar en la obra culminada de Dios. Este es un principio crucial en el pasaje que usted leyó del hermano Nee. Ahora quisiera añadir un comentario acerca del ministerio de Watchman Nee, que se movía en el ámbito de la vida corporativa de Cristo, es decir, del cuerpo de Cristo. Él se dio cuenta de que la vida cristiana no era una vida individualista. No obstante, podemos decir que el énfasis en estos mensajes era el lado personal de los creyentes. El libro Sentaos, Andad y Estad Firmes es una maravillosa exposición de estas 3 palabras. Y en cuanto a su aplicación para el creyente, para aquel que ha entrado en Cristo sobre la base de una obra culminada, el énfasis es simplemente disfrutar lo que ya hemos recibido en Cristo. Ahora saltaremos un periodo de 40 años hasta el año 1973. Y nuevamente, Walter nos leerá un breve párrafo de un mensaje de Witness Lee donde se presenta la carga y comisión que él tenía acerca del libro de Efesios en aquel entonces. Adelante, Walter. Hemos visto que la iglesia como el nuevo hombre debe andar conforme a la verdad y por la gracia. Como la novia, la iglesia debe vivir en amor y en luz. Sin embargo, no solo es necesario que se cumpla el plan de Dios y sea satisfecho el deseo de su corazón, sino que también el enemigo de Dios debe ser derrotado. Para esto, la iglesia debe ser un guerrero. Nuestro andar tiene como fin cumplir el propósito de Dios. Nuestro vivir tiene como fin satisfacer a Dios. Y la lucha que libramos tiene como fin derrotar al enemigo de Dios. Por tanto, para realizar estas 3 cosas, la iglesia debe ser el nuevo hombre, la novia y el guerrero. Antonio, ¿podría entonces ahora usted describir el desarrollo de la luz recibida en aquel tiempo? Estos mensajes fueron dados en el 1973 por el hermano Lee varias décadas después del libro Sentaos, Andad y Estar Firmes del hermano Nee. En el 1939, Watchman Nee había liberado muchos mensajes respecto a la visión del cuerpo de Cristo, conocer el cuerpo de Cristo y vivir en el cuerpo de Cristo. Y estos mensajes son maravillosos. Por supuesto, Witness Lee recibió directamente el beneficio de todo ese ministerio y él progresó a medida que el Señor fue creciendo en él y que él pasó por muchos sufrimientos. Witness Lee fue encarcelado a causa de la fe y pasó por una larga enfermedad y luego fue enviado a salir de la China continental a fin de que ministrara en Taiwán. Y allí tuvo que sufrir por estar separado del hermano Nee, quien finalmente fue encarcelado en el 1952 y murió en la cárcel 20 años después. Por tanto, es comprensible que Witness Lee continuara fielmente con este ministerio conforme al Nuevo Testamento, sobre los hombros del hermano Nee. Al llegar a los mensajes del 1973,
El hermano Lee vemos que dio un énfasis poderoso en lo que verdaderamente es el énfasis del libro de Efesios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la novia y el guerrero. En el pasaje que usted leyó, es interesante ver que la iglesia, como el cuerpo, también ejerce su función como un guerrero. Esto cumple la revelación en Génesis 1:26, donde vemos que el hombre no solo tiene la imagen de Dios para expresar a Dios, sino que también tiene el señorío para darle fin al enemigo de Dios. En estos mensajes existe un vínculo maravilloso entre el libro de Efesios, que nos habla del propósito eterno de Dios, y el propósito de Dios al crear la humanidad, como se revela en Génesis 1:26. En resumen, lo que quiero decir es que el énfasis de Efesios en el 1973, que se centra en Cristo de la iglesia, es el meollo, es el núcleo de lo que Pablo llama el gran misterio, Cristo y la iglesia, en Efesios 5:32. Bueno, ahora avancemos de 1973 al estudio vida que Witness Lee dio entre 1978 y 79. Los mensajes que él dio en ese entonces son la base para estos programas de radio. Escuchemos ahora un segmento dado por el hermano Lee y luego regresaremos con más comentarios. Adelante. Necesitamos una visión para ver cómo está constituida la iglesia. Esto es, necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Todo nuestro ser interior necesita ser fortalecido para que el Cristo que mora en nosotros pueda expandirse y pueda hacer su hogar en cada parte de nuestro ser interior. Entonces, somos arraigados en vida y cimentados en el edificio. Y entonces seremos llenos para llegar a ser la expresión de Dios, es decir, la plenitud de Dios, la iglesia. Ahora, todos necesitamos ver qué es la iglesia. Vaya, decir que la iglesia es simplemente un edificio en la esquina es terrible. Aún, decir que la iglesia es la eclesía, los llamados a salir, tampoco es suficientemente adecuado. Hoy en día, muchos hablan del cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia. Pero dudo que los que hablan esto comprendan con claridad lo que implica el término cuerpo. El cuerpo de Cristo es la expresión de Cristo. Es la plenitud de Cristo. Y esta es la plenitud de Dios. ¿Y cómo es que la plenitud de Dios llega a existir? Llega a existir cuando nosotros somos fortalecidos en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y ocupe cada parte de nuestro ser interior, saturándonos con todo lo que Él es. La plenitud de Dios, la cual es la definición más elevada de la iglesia, llega a existir de esta manera. Hermanos, si ustedes tienen esta visión, todo su ser cambiará. Antonio, quisiera pedirle que comente acerca de este segmento y después que nos dé una conclusión de todo el estudio vida de Efesios. Al principio del programa se mencionó el estudio de cristalización de Efesios. ¿Podría decirnos de qué se trata? No sé si usted se percató de la última frase de Witness Lee. Si ustedes tienen la visión, eso cambiará todo su ser. Yo quisiera testificar que esa frase es verdad. La visión de Efesios que nos ha sido revelada por este ministerio genuino cambia nuestro ser, nos suministra el punto de vista divino y abre nuestro corazón para que experimentemos la constitución divina.
que consiste en que Cristo se ha impartido a nosotros para que lleguemos a ser su plenitud, su expresión, su cuerpo. En la porción que acabamos de escuchar, podemos ver una maravillosa exposición de lo que podemos llamar el corazón del corazón de la Biblia. El libro de Efesios es el corazón de la Biblia. Y el corazón del libro de Efesios es el capítulo 3, los versículos 14 al 19. En esta sección vemos que Cristo hace su hogar en nuestros corazones para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa plenitud es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo como su expresión corporativa. Si logramos tener esta visión, eso cambiará y alineará todo nuestro ser con el deseo del corazón de Dios y con su intención eterna. Hace un tiempo atrás, algunos hermanos que están sirviendo al Señor en el ministerio, según la gracia que les fue dada, laboraron para presentar 12 mensajes en el estudio de cristalización de Efesios. La intención no era tratar de hacer un resumen de un libro tan vasto como Efesios, sino enfocarse en las cosas esenciales que nosotros llamamos los cristales. Estos cristales son una expresión muy clara del pensamiento divino en Efesios. Por ejemplo, 2 de los cristales son la visión del nuevo hombre como la obra maestra de Dios y la edificación intrínseca del cuerpo de Cristo. Este libro es absolutamente profundo. Nosotros necesitamos humillarnos y ser como niños pequeños, pidiéndole al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación, porque lo que está revelado en el libro de Efesios es lo más elevado de todas las Escrituras. Es el corazón de la Biblia. Este libro nos revela el deseo del corazón de Dios, su beneplácito. Quisiera decir que después de pasar por estos 75 mensajes del estudio vida, que abarcan tantos puntos esenciales, no debemos pensar que ya conocemos todas las riquezas contenidas en el libro de Efesios. Estos mensajes son simplemente una puerta de entrada para que disfrutemos las riquezas inescrutables de Cristo. Espero que todos los buscadores genuinos del Señor lean una y otra vez este libro con un espíritu de oración y háganlo usando el Nuevo Testamento versión recobro, con todas sus notas de pie de página y los libros del estudio vida, para que también ustedes puedan recibir esta visión que cambiará su ser, que propiciará la edificación del cuerpo de Cristo y redundará en la gloria de Dios. Doy gracias al Señor que por su misericordia nos ha permitido concluir este estudio vida de Efesios con Witness Lee. Estoy de acuerdo con usted que no debemos pensar que ya hemos visto todas las riquezas contenidas en Efesios. Ha sido un inicio lleno de bendición en Cristo. Y ahora debemos dedicar tiempo a disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo con miras a que la iglesia sea edificada. Amén, amén. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Señor, que esta visión también sea la nuestra. Amén. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo 3 palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo, y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra, y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos 3 puntos de vista:
nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? La única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. No améis al mundo, por Watchman Nee. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.